Hemos venido avanzando en la comprensión de la oración que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, claro, registra en los textos que ya deben ser muy conocidos por nosotros. Cada cosa que el apóstol Pablo nombra en estos textos es como un escalón que da pie a otro. Y así, en el último escalón está lo que él ha querido pedir para la iglesia, y es que como creyentes podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero ese es el último escalón. Tiene que haber unos previos, y por eso hemos aprendido que el creyente primero debe ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu Santo. Debe ser fortalecido con todo poder. ¿Para qué? El segundo escalón. Para que Cristo habite por la fe en su corazón. Por supuesto que aquí no es una referencia a la regeneración, sino a esa morada de santificación. Bueno, ¿para qué? Hay otro escalón. Para que podamos arraigarnos, que fue lo que vimos hace 8 días, y cimentarnos en el amor, en ese amor de Dios. Y llegamos a este escalón en el versículo 18. Bueno, leamos desde el 17, segunda parte. ¿A fin de qué? Si ese a fin de qué nos monta en otro escalón. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y hasta ahí termina este escalón. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros nos arraiguemos y nos cimentemos en el amor de Dios? Bien, para que podamos conocer las dimensiones del amor de Cristo. En efecto, es un deseo, es un anhelo, un propósito, llamémosle ambicioso. Si usted lo lee bien, ¿cuál es el deseo? Que seamos plenamente capaces de comprender. Mire las palabras que usa el apóstol. Plenamente capaces de comprender. El Señor no quiere que los hijos de Dios solamente entendamos esas pequeñas cosas, esos pequeños tips del amor de Dios. Cosillas, sí, que son útiles a veces, pero Él quiere que nosotros nos arraiguemos y entendamos el amor de Dios. Pero mire cómo lo define en el 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Un momento, Pablo. ¿Tú estás orando para que ellos puedan comprender lo que no se puede comprender? Es lo que está diciendo, ¿lo leyó? Quiero que ellos comprendan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y seguramente, hermanos, el apóstol no quería jugar con nuestras mentes, sino que quería que nosotros dimensionáramos y nos admiráramos de cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano? No sé si usted ha pensado esto. ¿Qué tanto se puede aprender del amor de Cristo? ¿Qué tanto se puede aprender? Y nuestra mente nos engaña. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo, inspirado por Dios, comprender el amor de Cristo es una materia que va a exceder siempre nuestra comprensión. Así que no le dé ningún temor pedir al Señor, como lo hace el apóstol: Señor, ayúdame a comprender más y más del amor de Cristo. Ayúdame a comprender las dimensiones del amor de Cristo. Cuán profundo es, cuán intenso es, cuán alto es. Que lo pueda comprender. ¿Por qué? Porque adelante tenemos algo completamente insondable. Solamente hay un dicho que dice así, y eso en todas las ramas del conocimiento es verdadero. Poco conocimiento es peligroso. Y entonces creo que todo pecador, cuando viene a Cristo, cree que sabe todo lo que puede saber del amor de Cristo.
Dice, bueno, el amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo? No, pues que Él se entregó por nosotros en la cruz. Básico. Pero el apóstol sabe que es un tema grande y la iglesia debería esforzarse por entender cómo el Señor Jesucristo nos ha amado. Debemos admirarnos, hermano, de la expectativa que el Espíritu Santo tiene para nosotros, como creyentes, que es que conozcamos el amor de Cristo. Esto es precisamente una de las cosas que hemos venido estudiando, y si algo caracteriza Efesios 1, capítulo 1 al capítulo 3, ya lo vamos a acabar, es que el apóstol quiere que se nos quede en la mente algo, lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Es decir, todas las bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, estos son las riquezas que el Señor quiere que participemos. Tenemos adelante el conocimiento del amor de Cristo. Y entonces hace parte de nuestra riqueza apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo. Quiero puntualizar 3 cosas hasta este momento. 1, que cuando Cristo habita en nuestro corazón, está promoviendo su propia gloria con la ayuda del Espíritu Santo. Mire el argumento. Quiero que Cristo habite en sus corazones para que se arraiguen en su amor y puedan conocer las dimensiones del amor de Cristo. ¿No le parece como una redundancia de Cristo por todo lado? El Padre envía a Cristo, nos fortalece para que Cristo habite en el corazón, para que Él promueva un ambiente de amor, para que podamos conocer más de su amor. Hermanos, la vida cristiana, sin duda, se trata de Cristo en nosotros. El Padre y el Espíritu Santo están trabajando coordinadamente para promover la gloria de Cristo en nuestro corazón. Una vida, por supuesto, más dominada por el Espíritu Santo, por ende será una vida cristocéntrica. Hoy usted puede ver personas que solo hablan del Espíritu Santo, nunca de Cristo. Cuando en Juan 16:14, el Señor Jesús, cuando prometió el Espíritu Santo, dijo esto: Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Y usted va a entender que una persona está, llamémosle así, poseída por el Espíritu Santo en la manera que más glorifica a Cristo. ¿Ve lo que ha pasado? Hoy, si a usted le ponen aquí al lado, a pesar, según el conocimiento popular, dones o redención, ¿qué cree que más llama la atención del cristiano común hoy? Dones. Bueno, porque hoy, de las personas de la Trinidad, la que más se lleva la atención es el Espíritu Santo. Y hermano, y usted va a pensar que no puede ser que esto es inofensivo, pero hermano, sabe que Satanás está muy interesado en que nosotros pequemos o por defecto o por exceso. Hermanos, el fuego es muy útil, pero mucho fuego es destructivo. Hermanos, no estamos diciendo que entre las personas de la Trinidad haya una más importante que otra, no. Todas son Dios y debemos nuestro honor y gloria a las 3 personas de la Trinidad. Pero el plan redentor no consiste en glorificar al Espíritu Santo, sino en que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. Por eso, la intención de Dios es que todo en nuestra vida glorifique al Señor. Por eso un ambiente de amor que nos lleva a mirar más y más del amor de Cristo. Y el Espíritu Santo va a estar muy interesado en avivar el amor por Cristo en nuestro corazón. Segunda cosa que quiero puntualizar es que el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos
conocer las dimensiones del amor de Dios. Y esto es muy importante porque nuestra salvación no es lo único que Dios tiene en mente como hijos de Dios. Es decir, como si dijéramos, uy, ya somos salvos, ya no necesito nada más. La expectativa de Dios es mucho más grande para nosotros. Él quiere, por supuesto, que nosotros seamos salvos, pero Él quiere mucho más, hermanos. Él quiere que los salvos sigamos adelante en el conocimiento del amor de Cristo. Eso quiere decir, hermano, que nuestro Dios no está conforme solo con sacar la gente de la condenación. Su propósito es que la gente que salva de la condenación se convierta en gente que más le ame a Él en Cristo. Así que una persona puede no querer ir al infierno, pero hasta allí solo nos ha mostrado que tiene una cosa que se llama instinto de preservación. ¿Quién quiere ir al infierno, hermanos? Nadie con dos dedos de pensamiento. Si usted se la plantea, ¿quiere ir al infierno? Pues él va a decir, no. Pero hermanos, pongámoslo de otra manera. Preguntémosle a la gente si quiere vivir su vida amando y conociendo las dimensiones del amor de Cristo. Y entonces, ahí la cosa cambia. Hermanos, la expectativa de Dios en nosotros no es solo salvar nuestro pellejo, es hacer de gente redimida, gente amante de Dios. Eso Dios ha querido para usted. Qué interesante, ¿no? Piense solo algo. Una de las cosas que más nos caracteriza en nuestro estado natural es nuestro egoísmo. Vivir para nosotros. La redención hace todo lo contrario. Nos salva, pero nos abre al amor de Dios. Tercero, que esta meta de conocer el amor de Cristo es una meta eclesial, no particular. Donde dice eso, en el versículo 18, para que seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, etcétera, del amor de Cristo. De eso se va a ocupar el capítulo 4 más adelante, pero por ahora, hermanos, quiero que entendamos que conocer el amor de Cristo debe ser un propósito eclesial, no solo particular o individual. La voluntad del Espíritu es que podamos comprender con todos los santos las dimensiones del amor de Dios. Y esto remarca, hermanos, mucho lo que significa una verdadera membresía en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros deberíamos trabajar coordinadamente de tal forma que todos, de forma pareja, vayamos caminando y conociendo del amor de Cristo. Le coloco un ejemplo de lo natural. Resulta que yo tengo el propósito de tener 50 estudiantes analfabetas y mi gran propósito es que ellos aprendan a leer. ¿Ve mi propósito? Que todos aprendan a leer. ¿Por qué? Porque son analfabetas. Y entonces yo empiezo mi clase con 50. A la segunda clase vienen 25. A la otra me vienen 40. A la otra me vienen 15. Y así paso mis clases. A veces tengo 30, a veces 20. ¿Usted cree yo en un año que habré logrado? ¿Que todos aprendan a leer? No. Lamentablemente, unos habrán aprendido a leer y otros todavía están bregando en dónde se le pone el palo a la A. Si a la izquierda o a la derecha. ¿Me hago entender? Es un ejemplo ridículo. Pero hermanos, eso quiere decir que la membresía consiste en que todos crezcamos de forma pareja. No puede ser que en sentido regular
algunos creyentes se expongan de una manera tan fiel al Señor, que ellos empiecen a conocer más del amor de Cristo, mientras otros vienen, no vienen, vienen poquito. ¿Eso qué le hace al propósito de la iglesia? ¿Qué piensa usted? Eso fractura el propósito del Espíritu Santo. Usted no solo se hace un daño a usted, usted le hace un daño al cuerpo de Cristo. Usted le hace un daño al cuerpo de Cristo. Porque entonces no vamos a poder comprender con todos los santos el amor de Dios. Esto pone la membresía en un puesto muy importante. Las vidas de los cristianos, y ahí terminé mis 3 consideraciones, quiero seguir adelante. Quiero que usted sepa que usted va a ser transformado como cristiano en la medida que más comprenda el amor de Cristo. Eso es verdad. Lo podemos ver en muchas partes en la Escritura y vamos a hacerlo esta mañana. Por ejemplo, según Efesios 1:5, para que los creyentes andemos en un espíritu de alabanza. ¿Con qué nos anima el apóstol? Efesios 1:5. Escúchese muy bien. Si yo quiero que ustedes alaben al Señor de todo corazón y cada vez mejor, ¿qué elemento cree que el apóstol Pablo usa para animarlos a bendecir al Señor? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo, ¿qué herramienta usa para exhortar a los creyentes que bendigan a Dios? Consideren que ustedes han sido elegidos en el amor de Dios. Cuando el apóstol quiso, por ejemplo, delimitar cuál debe ser la conducta matrimonial entre los cristianos, mire a qué apeló en Efesios 5:26. Él hubiera podido haber dicho esto: ustedes deben vivir en paz, en familia. Mire, considere esto. ¿Le gustaría vivir a usted en un hogar donde no haya comprensión? Mire todos los problemas que se ahorraría. ¿Sí ve mis motivos que le estoy dando a usted? Pero ¿qué dijo el apóstol en Efesios 5:26? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿no? 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el apóstol quiere corregir una conducta de los esposos. Él tal vez los vio un poco distraídos, un poco fríos, irresponsables. ¿Y él qué dijo? Maridos, consideren a Cristo como el amado a la iglesia. Tengan con eso para animarse a amar a sus esposas. ¿Ve que no es ni parecido un consejo psicológico del de la Biblia? Ni parecido. El uno nos lleva a pensar en la convivencia, en los resultados, cosas así. Para Pablo, usted va a ser transformado como un esposo considerando a Cristo. Sí, apréndase eso, ¿sabe? En el transcurso de la vida usted se va a encontrar con gente que desea, cristianos, consejería. Y nosotros tenemos una tentación, ¿cierto? No, mire, le dice el esposo, ya no estoy amando a mi esposa, no creo que la ame, estoy siendo tentado en esa área. ¿Y sabe qué han recomendado la mayoría de pastores? Lo que recomendó Oscar de León. Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores y cosas así, ¿no? Ya sabe. Hermanos, si le preguntáramos al apóstol, ¿qué le hubiera dicho a un varón que dice,
creo que ya no amo a mi esposa, le hubiera dicho, considera cómo Cristo amó la iglesia y llévate eso para tu casa. Si eso no te estimula al amor, nada lo hará. Hermanos, ¿cuál es el estímulo que da Cristo para que sigamos sus mandamientos en Juan 15:9? El hermano está desanimado, está siendo tentado a la desobediencia. Y entonces Juan 15:9, el Señor le dice a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, entonces. Si nota llamémosle, la medicación que da el Señor para un espíritu desanimado, no es, hermano, vamos, adelante, a todos nos pasa eso, usted sabe, el hogar celestial, todo esto está bien, hermano, por supuesto. Pero ¿qué dijo Cristo a sus discípulos desanimados? Yo les he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Ahora, Juan 15:13, ¿qué muestra la cruz de Cristo? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Note cómo el Señor estimula. Estamos en un contexto de, yo quiero que ustedes tengan fruto espiritual. Bueno, y mire la consideración. Consideren que nadie los ha amado como yo los he amado. Ni siquiera ustedes hacen eso, pero yo sí. Les estoy dando pruebas para que usted entienda que considerar el amor de Dios sí nos puede transformar, es más, debe hacerlo. Romanos 5:5. Y en Romanos está hablando y está dando por sentado muchas cosas. Bueno, desde el 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, hermanos, según Romanos 5, ¿por qué gozarnos en las tribulaciones? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de gozarnos? ¿Que algún día esto va a pasar? No, que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Si a usted eso no lo estimula a seguir como cristiano en una prueba, hermano, nada de lo que se le diga lo va a animar. Tal vez le haga un efecto placebo. ¿Sabe qué es eso? Hay algunos enfermos a los que le dan unas pastillas que no tienen ninguna propiedad curativa. Pero ellos, con tal de sentir una pastilla en su boca, ellos se sienten mejor. Y entonces algunos médicos saben que lo de ellos es más mental. Entonces, tome esta pastilla que esto le va a hacer bien. Y ellos han venido tomando pastillas que no sirven para nada, pero ellos se sienten bien. Hermanos, la verdad es que todo lo que se le diga a usted que no corresponda al amor de Cristo va a ser eso. Usted se puede sentir bien, pero no le llegó al punto. Hermano, considere a Cristo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿No? ¿En verdad se ha puesto a pensar en eso, en su prueba que está pasando? No, deje atrás todo, retírela a un lado y piense, esto como es una muestra del amor de Cristo para mi vida, y considere eso. Si eso no lo anima, hermano, nada lo va a animar en verdad. En 2 Corintios 4:5, le pudiéramos preguntar al apóstol Pablo, ¿qué te motiva a considerarte esclavo de tus hermanos? ¿Por qué eres capaz de correr tu propia comodidad? ¿Por qué consideras tu propia comodidad como algo vano? ¿Por qué te humillas a ser siervo de tus hermanos? 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús.
Hermano, a veces piense esto. Usted dice, si yo me pongo a servir mucho en la iglesia, ¿no será que algún día pueden abusar de mí? Yo le diría, sí. Es cierto. Hay gente que lo va a apreciar y hay gente que va a abusar. ¿Qué nos mantiene sirviendo a Cristo? El amor de Cristo. ¿Sabe? Porque yo miro hacia arriba y encuentro cuántas veces de forma obstinada he malinterpretado su paciencia. He abusado de su paciencia, he abusado de su gracia, he abusado de su misericordia y aún Él me voltea y me ama. Entonces yo digo, entonces no importa que abusen de mí, voy a ser siervo de mis hermanos. ¿Me hago entender? Mire cómo me animo. No me animo diciendo, ya viene diciembre y ya me darán mi recompensa, ¿verdad? Al menos el pastor me vio entrar a la iglesia cuando... No, mi hermano, anímese con algo mejor, que es Cristo. ¿Qué obliga al apóstol Pablo a dedicar su vida completamente al Señor? Ahí mismo en 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Qué lo obliga? ¿Qué lo presiona adentro suyo para dedicarse al Señor? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga, nos inclina, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es una motivación para vivir la vida cristiana, considerar que esa cruz fue del amor de Dios. Y 2 Corintios 8, 9. ¿Cuál es la motivación correcta para ofrendar al Señor? Y el contexto de Corintios 8 es ofrendas materiales. ¿Me hago entender? ¿Cuál es el propósito? Bueno, pausa ahí, pausemos. ¿Cuál es el propósito de hoy la gente ofrendar? Se les enseña que ellos deben aspirar a una bendición. La ofrenda es el medio para conseguir una bendición, cualquiera que sea. ¿Cuál, según la Biblia, es la motivación más alta para ofrendar? Escuche, 2 Corintios 8, 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto está en un contexto de que el apóstol quiere recoger una ofrenda para Jerusalén. ¿Y qué elementos usa? Recuerden que él era rico y se empobreció por ustedes. ¿Es mucho sacar una ofrenda para sus hermanos necesitados? Bueno, pues con esa vuelta de tuerca, ¿quién hubiera dicho no? Pero mire, ¿qué nos debe llevar a ofrendar? No ofrendamos para que Dios nos bendiga. Ofrendamos porque en su amor Él nos ha bendecido. De eso se trata, del amor de Dios. Y podemos seguir, hermanos, entendiendo por varios textos el amor de Dios. ¿Qué clase de hijos seríamos si comprendiéramos más las dimensiones de su amor? Si usted y yo nos entendiéramos que el Señor, por pura gracia, ha querido amar a pecadores como nosotros. Hermano, yo le diría qué cristianos seríamos. Seríamos más fuertes, más determinados, más santos, más esforzados, menos temerosos, porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Seríamos más amorosos entre nosotros, más pacientes, más perdonadores, seríamos más arriesgados por su obra, mayores en oración, más dados a su palabra. En pocas palabras, hermano, ¿qué clase de hijos seríamos si comprendiéramos el amor de Cristo? Yo le digo esto, seríamos hijos llenos de toda la plenitud de Dios. Y permítame finalizar con explicar la finalidad, el punto arriba, el punto máximo. Llegamos por fin al último escalón.
Dice el versículo de Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Eso nos pone en otro escalón. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es muy interesante, hermanos, si hemos llegado al pináculo de la oración del apóstol. Y es que finalmente, y como producto de todas las cosas que hemos estudiado, usted ha venido avanzando hasta que llegamos a toda la plenitud de Dios. Esta misma idea, la misma, pero en otras palabras, está dada en Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y 3:19 dice, para que seáis llenos de toda plenitud, o toda la plenitud de Dios. Pero deseamos hacer una aclaración. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que el Señor o que la iglesia pueda experimentar la plenitud, o estar plenos, o llenos, o completos de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Le voy a decir primero lo que no quiere decir. Cuando hablemos de llenura o plenitud, no pensemos en una dimensión espacial. ¿Sí? Ya le quebré la mente. ¿Qué es una dimensión espacial? Que las cosas se llenan cuando se ocupa un espacio. ¿Sí? Eso es espacial. Así que esto puede ser lleno de humo. Aquí puede haber humo, pero esto puede ser lleno de humo. ¿Cuándo estaríamos llenos de humo? Cuando el humo ocupe este espacio. ¿Sí? Su casa está vacía, pero puede estar llena. Bueno, por viendo usted ojalá ahorita esté vacía, porque si está llena y usted está aquí. Bueno, pero ¿cómo está llena? Cuando las personas ocupen un lugar. Pero hermanos, estamos hablando de realidades espirituales. Y lo primero que tenemos que entender para no confundir qué es ser llenos de Dios, es quitarnos de aquí la dimensión espacial. ¿Por qué? Porque le voy a leer solo 3 textos. Usted apúntelos, pero yo se los leo. Dice en Efesios 1:23 que Dios lo llena todo en todo. Según el texto, ¿dónde no está Dios? ¿Qué cosa no llena a Dios? Isaías 6:3. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué lugar de la tierra no está llena de la gloria de Dios? Ninguno. Todo. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ni siquiera él dice, no estoy en el cielo y en la tierra, no, dice, no lleno. Así que de una manera espacial, local, Dios, ¿dónde no lo está llenando ahora? La respuesta es, hermanos, Dios está llenando, si fuera de forma espacial, todo lo llena. ¿Me hago entender? ¿Cómo es que puede decir por un lado que Dios lo está llenando todo y por otro lado decirnos que busquemos ser llenos o la plenitud? ¿Me hago entender? Por eso le digo, si quiere entender esto, quítese el aspecto espacial de la cabeza. Porque entonces usted va a razonar así, que Dios es como una especie de sustancia que empieza a llenar una especie de hueco en el alma. Y entonces, ¿me hago entender? Lleno. ¿Me hago entender el problema en que nos metemos? Que no tenemos un hueco, tenemos un alma, algo que no se ve. Así que si ya lo tengo confundido, no era la idea, era la siguiente, hermano. Cuando hablamos de la llenura
o la plenitud de Dios, estamos más bien hablando de una medida de influencia u operación de Dios. Eso en la Biblia se va a llamar ser lleno del Espíritu o ser lleno de Dios. No es una medida geográfica ni espacial, es una medida de influencia o trabajo del Espíritu. Ahora sí, hermanos, ¿podemos encontrar personas más influenciadas por Dios que otras? Por supuesto. ¿Hay personas donde el Espíritu Santo está trabajando más que en otras? Por supuesto, por supuesto. Y eso es a lo que se refiere la plenitud de Dios. Una iglesia donde la influencia de Dios sea mayor y más real que lo que hasta ahora es. Creemos que la iglesia, el Señor está operando. Hermanos, si el Espíritu Santo no estuviera operando entre nosotros, no seríamos iglesia en ningún sentido de la palabra. Pero hermanos, debemos reconocer que su influencia puede ser mayor. Es más, esta oración va dirigida para que la influencia de Cristo sea, ni siquiera pueda ser, sino que sea mayor en nuestra iglesia. Es decir, hermanos, mayores y más abundantes trabajos del Espíritu en nuestra iglesia. Es un ambiente donde el Señor, por ejemplo, nos lleva de conocimiento a más conocimiento, nos lleva de santidad a más santidad, nos lleva de amor a más amor, de deleite en Él a más deleite en Él, de conformidad con sus mandamientos a mayor conformidad con sus mandamientos. Eso es ser llenos de la plenitud de Dios, la medida en que Dios más nos influencie a nosotros, por su palabra, por su Espíritu. Es una divina influencia donde Él corrige, endereza o promueve nuestra piedad gozosa. Él empieza a vivificar sus gracias en el alma, sus virtudes. De manera, hermanos, que Él realmente influya nuestras almas y nuestra piedad como iglesia. Para que esto no quede como algo, como en el aire que usted diga, eso en la vida real, ¿cómo es? ¿Cómo es que Dios influencia en nuestras vidas? Vamos a ir por algunos textos. Hechos 2:28. Ojalá sea hábil en buscar en la Biblia. Hechos 2:28. Aquí el apóstol Pedro está citando un salmo. No, yo los voy a leer. Yo lo leo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Recuerda el salmo? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay gozo. ¿Cómo? Plenitud de gozo. Ahora, hermanos, un creyente por ende debe estar gozoso, por supuesto, pero yo le pregunto, ¿puede estar más gozoso? Hermanos, ¿y en la iglesia podemos experimentar la plenitud del gozo del Espíritu? Sí. ¿Sabe qué dice el apóstol de los Tesalonicenses? Escuche, una iglesia local como la nuestra. Bueno, no como la nuestra, estaban pobres. El apóstol dice, no obstante, su profunda pobreza multiplicaron sus ofrendas, rogándonos que no los dejáramos sin participar de la ofrenda a los santos. Piensa, hermano, era gente como usted y yo que con dificultad traía el alimento a su mesa. Tanto que el apóstol que enseña la abnegación los miró y dijo, hermanos, no ofrenden, no ofrenden. No conocía su situación, no ofrenden. Y ellos dijeron, no nos prive
de ese privilegio. Romanos 15, 13 y 14. Estoy tratando, perdónenme esta palabra, de aterrizar, que es ser lleno de la plenitud de Dios. Romanos 15, 13 y 14. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso en la vida real es ser lleno de la influencia, es ser influenciado por el Señor. Esta iglesia a la que se dirige esta carta dice que por el creer viene gozo y paz, que esa iglesia podía abundar en esperanza. De eso se trata, hermanos. ¿Por qué las iglesias se merman? ¿Por qué hay gente que estando en las iglesias cristianas se vuelve para el mundo? Porque después que lo piensan muy bien, dicen como que por aquí no es la cosa. Pensándolo bien, por aquí no. Pierden su esperanza. Ven lo que, con sus ojos, lo que se ve y se desesperanzan. Pero en la iglesia se puede abundar en esperanza. Esa es la influencia del Espíritu en las vidas. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, hermanos, ¿cómo llegamos a ser una iglesia que pueda discernir lo que es agradable ante el Señor? ¿Cómo poder ser una iglesia que apruebe siempre lo que es mejor? ¿Cómo ser una iglesia que sea irreprensible, llena de fruto de justicia? ¿Cómo? Bien, cuando el Señor influencie más y más nuestras vidas por su Espíritu. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí nota la medida? Todo conocimiento, toda paciencia, llenos, completos, todo. Y eso es cuando una iglesia está rebosando de Dios. En mi última prueba, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Queridos hermanos, Dios ha planeado el fin de una iglesia así. Él no quiere que la iglesia sobreviva en los asuntos de fe, ni siquiera que viva los asuntos de fe. El Señor quiere que la iglesia abunde y sea llena de todos los asuntos de fe. Si usted vino a Cristo hace de 20 años para acá, yo le aseguro que a usted le queda más difícil de discernir, a menos que se haya sometido a la Escritura, que es un cristiano. Yo todavía, hermano, recuerdo por allá en mis memorias, cuando la gente se convertía un día y a partir de ese día era un poderoso cristiano hasta hoy. Eran iglesias sencillas, nada especial, iglesias de barrio, llamémosle así, donde cuando la gente venía a Cristo, hasta ese día llevó una vida pecaminosa.
De repente pasaba un hombre de ser muerto a no solamente ser cristiano, sino a vivir, se convertía en un evangelista inmediatamente, al otro domingo traía a su familia, y hoy son gente que peina canas. Y dice, yo vine a Cristo así y así, llegué un día a la iglesia y nunca más me volví a ir. Todavía recuerdo cuando el Espíritu hacía eso en las iglesias. Cuando el Señor traía a borrachos, a adictos a las drogas, y en un culto eran convertidos, y hasta ese día fueron borrachos o adictos a las drogas. ¡Ay, qué pena! De 20 años acá, donde usted todavía encuentra gente de años en la iglesia a los que usted ni siquiera pudiera decir, creo que él es un cristiano. Pasa, ¿verdad? Que hoy a duras penas se convierta uno en familia, el papá no tenga la determinación, la mamá, ya los esposos de las hermanas no se convierten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la iglesia ahora? Antes, hermano, quienes dirigían los cultos, usted lo sabe, si ha vivido más de 20 años en el Evangelio, eran hombres con canas. Hoy, hermanos, las iglesias están dirigidas por adolescentes con guitarra. Oh, qué mal, qué mal. Oh, antes tenías como pastor un hombre irreprensible, hoy tú sabes que ese hombre está casado, recasado, readulterado, lo que sea. ¿Lo entiendes? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la influencia de Dios en una iglesia? ¿Por qué dejamos de ser lo que somos? Antes no había capacitaciones para evangelizar. Tú conocías a Cristo y con tu Biblia tú ibas. ¿De cuándo acá solo unos creyentes evangelizan? Si eso se llama evangelizar. Gloria a Dios, yo todavía me acuerdo de los cultos misioneros, los domingos en la tarde, que se dedicaba para eso. Hoy, hermano, con conciertos y títeres, y no generamos ni medio cristiano. Queremos ser una iglesia donde su influencia sea mayor, ¿sabes? En la época de los puritanos, léete el libro El pastor reformado de Richard Baxter. Se disciplinaba al creyente que no guardaba el día del Señor. Hoy la mayoría de creyentes te dice, ¿qué es eso del día del Señor? Yo también hice esa pregunta, hermano. Yo me incluyo ahí. ¿Día del Señor? ¿Eso qué es? Ah, ¿es ir al culto el domingo? Ah, sí, yo voy, sí. No. Antes te hubieran disciplinado en la iglesia por no hacer devocional familiar, no estoy exagerando. Porque el pastor iba a tu casa, tomaba a tus niños y decía, pregunta 35 del catecismo, a ver, tata, y tu respuesta miraba al papá. ¿Qué pasó? Oh, hermanos, oremos como el apóstol, para que el fin principal nuestro sea ese mismo, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Oremos por ello, hermanos.